profundización de los temas esta semana y la otra. El día de hoy vamos a exponer tanto el profe Soto como yo. Eh, Vamos a empezar con la parte de ciencias sociales. Profe Soto, enhorabuena, nos va a ayudar a comprender esa parte. Finalmente termino yo, ponemos asistencia y bueno, y dejamos por hoy ahí. La idea es que estén muy participativos, son temas muy importantes. No se queden con sus preguntas, que no participen siempre los mismos, activen los micrófonos. Estamos en una situación muy complicada, muchachos, desde la parte de la sanidad, de la parte económica, de la parte... Es un país muy complejo este en el que estamos. Ustedes quizás todavía no lo tienen tan claro porque no les toca salir a trabajar, buscar, digamos, el sustento familiar, pagar los servicios. Todavía no sienten directamente quizás lo de las reformas tributarias, toda esa parte tan complicada para sus padres que sin duda son los primeros en poner ahí el pecho. Entonces, a pesar de que todavía no les toca eso, muchachos, dense cuenta que estamos en un país muy desigual, un país con mucha hambre, con muchos problemas, con violencias. O sea, es un contexto muy hostil y en ese contexto tan hostil y además en pandemia, la invitación siempre es, muchachos, el estudio es una posibilidad. No es ni la única, no es la verdad, no es lo que le va a garantizar. A veces no garantiza, pero sí que es mejor enfrentar contextos tan difíciles como estos con un estudio que sin ninguno. Entonces, aprovechen el SENA, aprovechen lo que nos ofrece el colegio, aprovechen cursos virtuales, aprenda Excel de una vez. Si tiene ánimo, aprenda a manejar cuánta cosa, digamos, pueda o se le ofrezca. Muchachos, no pierdan tiempo, no pierdan tanto tiempo. Las redes sociales, Instagram, tengo 7,000 seguidores, que no sé qué, bacano, muy lindos, muy lindas, pero por ahí no es el camino. Si estás todo el día tomándote selfies, pues ojo con lo otro, que después llega la vida y nos atropella. Listo, profe Soto, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Adelante. Compañeritos, compañeritas, buenos días. Buenos días. Qué alegría volverlos a tener e invitarlos, muchachos, e invitarlos a que nos metamos en el cuento del estudio. Por ahí es el camino. Por ahí es el camino. Si tú vas a buscar trabajo a una parte y estudiaste alguna cosa junto con otro que no lo ha hecho, lamentablemente el otro se queda y tú que estudiaste alguna cosa logras algo. Entonces, muchachos, para adelante. Antes de que nos metamos en el tema que nos compete hoy, yo sé que ustedes son muy conscientes de las cosas, yo sé que en las casas de ustedes también. Pero muchachos, nos sobra recordarles esta situación, muchachos, de esta pandemia está terrible. Muchachos, si usted no tiene que salir de la casa a nada, quédese ahí. Quédese ahí, que el papá, que la mamá tienen que salir a trabajar. Bueno, son las circunstancias. Medidas de seguridad, muchachos. Mire, desde el año pasado, nosotros no llegábamos a 300 y pico de muertos. Ayer en Colombia hubo 321, 61 muertos por esta pandemia. Y eso, muchachos, que esos informes no son completos. Esos informes no son completos. Hay regiones apartadas del país donde la gente se muere de esto y ni siquiera se tiene noticias. Entonces, muchachos,
La situación es grave en el país, la situación es terrible. Mire, aquí en el Valle de Aburrá, los 10 municipios, incluido Bello, no hay camas, no hay camas de UCI. Una cama de UCI es la cama donde meten al fulano cuando ya se está muriendo y lo intuban y no sé qué, un montón de cosas. No hay, muchachos. Y me parece terrible lo que vi esta mañana en un noticiero. Acá en Medellín, acá en el Valle de la Aburrá, incluido Bello, hay disponibles 16, 24 camas de UCI y hay 250 personas esperando cama. Entonces, imagínense, muchachos, la situación. A los médicos les toca decidir a quién atienden y a quién dejan morir. Esa es la situación que estamos viviendo hoy. ¿Y por qué la estamos viviendo? Por la indisciplina social, por la falta de conciencia de la gente. Porque yo el fin de semana, si me lo permiten, me voy para una finca, no sé qué, y cuando llego a la casa, vengo con el bicho y ajá, los que están en la casa sufren las consecuencias. Entonces, muchachos, no nos descuidemos, no nos descuidemos, muchachos, hay que estar pendientes de este tipo de situaciones. Bueno, jóvenes, hoy, Primera y Segunda Guerra Mundial. Muchachos, son los dos acontecimientos más devastadores que ha vivido la humanidad en los últimos tiempos. Inicialmente, si hoy solamente logramos trabajar una de estas guerras, no importa, en la próxima clase trabajamos la segunda. Yo quiero, antes de ponernos a hablar, antes de que ustedes intervengan y digan, yo pienso esto, yo esto, etcétera, etcétera, yo quiero que miremos un videíto cortico sobre la Primera Guerra Mundial y después de que veamos el video, ya tú estás metida en el cuento de para dónde vas y hablemos de por qué, cuándo, para qué, quién lo hizo, quién ganó, quién perdió, quién sufrió, Colombia, qué tuvo que ver en todo ese cuento. Entonces yo voy a tratar, muchachos, de que veamos un videíto y enseguida conversamos sobre el asunto. Muy atentos a este cuento, muchachos, para que podamos participar enseguida. Antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck.
Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático.
Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, jóvenes, ahora sí, vamos a conversar. ¿Me están escuchando? Paulina García, ¿me escuchas? Manuel Aguilar, ¿me escuchas? Sí, Iriel, profe. ¿me escuchas? María Camila, ¿me escuchas? Todos me escuchan. Sí, profe. Muchachos, vamos, o sea, en el video ustedes ya lograron ver todo el cuento, todo el rollo. Ahora, muchachos, lo que vamos es a conversar un poquito sobre el asunto. A conversar un poquito sobre el asunto. Lo primero que yo quiero oír es la opinión de ustedes. Yo quiero... Buenas, profe. Dime. Profe, hola, ¿me podrían aceptar del otro celular, por favor? ¿Por qué tan tarde si hace rato que ya... Bueno, dale. Bueno, entonces muchachos, ¿quién intenta una definición de lo que es una guerra mundial? Una definición, lo que tú pienses, lo que tú creas que es. Si de pronto la definición no está bien, la discutimos y miramos cosas. Acuérdense de lo que les he dicho siempre, muchachos. Aquí no somos sabios, ni ustedes ni yo. Y el que tenga una idea, que la exprese. ¿Por qué que la exprese? Porque hay veces que ustedes tienen unas ideas que son brillantes y como no las dicen, entonces nos quedamos sin saber. Aquí ninguno, oiga bien, ni yo, ni tus compañeros, ni nadie te va a censurar si te equivocas. Si te equivocas, corregimos. Los escucho. Iriel, ¿qué crees? Pues, ¿qué le digo? Lo que pienses, lo que creas, lo que creas. Pues una guerra, pues a como yo lo entiendo, ¿no? Una guerra mundial es más que nada como una disputa, se le podría decir, entre los varios países, como lo fue en la Primera Guerra Mundial, que estuvo Alemania, Rusia, Italia, África, Hungría y todos esos países, o sea, donde se relacionan varios países, pero lo raro es que, digamos, lo que empezó con la primera fue que empezó, creo que fue Italia contra África, Hungría, si no estoy mal. Y de ahí, o sea, Rusia se fue a favor de África. O sea, lo raro, o sea, lo que yo digo lo raro es que se pusieron, digamos, la misma guerra, es como si fueran divididas, porque unos países se fueron con otros países que estaban peleando con otros países, pero no se fueron con todos los países, sino con uno solo en específico. Y lo que fue Brasil fue, no, Rusia, que se fue con dos de una vez, mientras que los otros sí se fueron de a uno. Entonces, eso es como lo raro ahí, pero lo que yo entiendo por guerra mundial es eso, que se dan varios países por una disputa política, territorial, que fue lo más que nada lo que se dio en la Primera Guerra. Bueno, muy bien. ¿Quién tiene otra idea? Escucho. Profe, yo pienso que varios países estaban peleando para quedarse con el poder. Ajá. Eso es lo que yo pienso. Pues como igualito a Ariel, pero Bueno, listo. Entonces, ustedes dicen que una guerra mundial es un conflicto donde intervienen la mayor parte de los países del mundo y por eso se llama mundial.
¿Sí o no? Listo. ¿Quién tiene una idea de... Estos son datos que sirven para información, ustedes no tienen que aprendérselos de memoria. ¿Quién tiene una idea de más o menos en qué época, en qué años ocurrió la Primera Guerra Mundial? Pero ocurrió desde 1914 hasta 1918. Muy bien. Ese es el periodo. Ese periodo, 1914-1918, es el periodo de la Primera Guerra Mundial. Antes de continuar con el cuento, ¿ustedes qué creen? ¿Para qué les sirve a ustedes conocer esto? O sea, en la formación de ustedes, ¿esto qué les aporta? ¿Ustedes qué creen? O dicho de otra manera, ¿por qué en los planes de estudios de décimo el Ministerio de Educación tiene estos temas? ¿Para qué? ¿Alguien? ¿Alguien? Oigo, Como para que entendamos y sepamos de la historia de alianza entre muchos países, así como la guerra o rivalidad que tienen otros. Por bueno, ejemplo, dale. creo que Inglaterra y Portugal es la alianza más grande que ha habido y que sigue existiendo. Pues creo que escuché ese dato. Entonces la compañerita dice más o menos esto, para entender lo que está pasando en el mundo actual, para entender la relación que tienen los países hoy. Para eso es importante conocer este cuento de las guerras mundiales. Ustedes saben que hay dos guerras mundiales, 1914, 1918, 1939, 1945. Una pregunta. Intervengan, participen, vuelvo y les digo, si no estamos en el camino correcto, corregimos. ¿Por qué esta guerra y la otra también? ¿Por qué empezaron en Europa? No en América, no en Asia, no en África. ¿Por qué en Europa? ¿Ustedes qué creen? Profe, ¿no es porque son las potencias más grandes? Muy bien, muy bien. Primero, allá estaban ubicadas las potencias de la época. Entonces, esas potencias de la época habían desarrollado una forma de apropiarse del mundo que fue el imperialismo y que fue el colonialismo. ¿En qué consistió eso? En tratar de llegar al resto del mundo y apoderarse de las riquezas de esos países del resto del mundo. Entonces, potencias como Inglaterra en ese tiempo, como Francia en ese tiempo, como etcétera, dijeron, no, es que nosotros como países, como gobierno, somos los que nos vamos a apoderar del mundo y somos los que vamos a manejar este cuento. Y de la noche a la mañana se les apareció un diablo que se llama Alemania y dijo, un momentico, ¿cómo así? Ese cuento no es que ustedes se van a aprovechar, sino que hay que mirar. Aquí el cuento no es que ustedes se van a aprovechar, aquí el cuento es que quien se va a aprovechar es quien mayor poder tenga. Y entonces ustedes vieron en el video, se dividió el mundo en dos grupos de países y esos dos grupos de países entonces se enfrentaron y por primera vez se pone la tecnología al servicio de la muerte. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! La tecnología al servicio de la muerte. Ustedes vieron fusiles, cañones, gas mostaza, bueno, un montón de cosas que produjo la gran cantidad de muertos que produjo. Acuérdense que de un lado,
estuvieron países como Inglaterra, Francia, Rusia, y en 1917 ingresaron los Estados Unidos que no habían ingresado. El ingreso de Estados Unidos fue lo que inclinó la balanza para el lado de lo que se llamaron triple entente. Triple entendimiento es eso. Entonces, esa llegada de Estados Unidos, eso fue lo que hizo que la balanza se inclinara y que finalmente esos países ganaran la guerra. Alemania, igual que en la Segunda Guerra Mundial, utilizando un término coloquial, le fue como a los perros en misa y bueno, perdió la guerra y chao. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo termina la guerra? Los perdedores con Alemania a la cabeza se fueron huyendo. Qué miedo, qué susto tan terrible. Huyámosle a los ingleses y a los gringos y a todo el mundo. ¿O qué? ¿O hubo un acuerdo? ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Escucho? Un acuerdo. No me acuerdo. Sí, ¿quién va a hablar? Hubo el acuerdo de Versalles o algo así. Sí, muy bien. Y ahí, pues sí, estaban como la paz y ponían a Alemania como con unas sanciones o algo así. Ujú. Bueno, entonces muchachos, para ponerle fin al asunto, entonces los ganadores con Estados Unidos a la cabeza, de ahí Estados Unidos se convirtió en potencia mundial. Estados Unidos de una u otra manera ganó económica, ganó militar, ganó políticamente y se convirtió prácticamente en el dueño del mundo a partir de ese momento. En una ciudad de Francia que se llama Versalles, firmaron un acuerdo y que el Pacto de Versalles, terrible, terrible para los perdedores. Le quitaron prácticamente todos los territorios, les impusieron unas multas, mejor dicho, de ahí están las raíces, dicen los que saben de esto, que ahí están las raíces de lo que posteriormente sería la Segunda Guerra Mundial, porque los perdedores se sintieron tan humillados por los ganadores que dijeron, no, de aquí en adelante tenemos que prepararnos para vengar lo que nos pasó. Y la consecuencia de la venganza de lo que les pasó fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes qué creen? Esa guerra, 1914-1918, ¿qué consecuencias le dejó no solamente a Europa, sino al mundo en general? ¿Qué consecuencias le dejó eso? Vamos a hablar primero de las consecuencias para Europa. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasó con los países de Europa, tanto con los ganadores como los perdedores? ¿Cuáles serían las consecuencias de esa guerra? ¿Qué creen? Pues, profe, yo creo que pues lo que más afectó fue la muerte de soldados y civiles, que fue una cantidad muy considerable, la mera verdad. Y lo otro es los problemas políticos, económicos y sociales que fueron derivados de esta situación y que las personas se vieron afectadas por la escasez de recursos después de todo esto, de los recursos básicos, la hambruna, la destrucción de ciudades y pueblos, y pues el desarrollo armamentístico, ¿sí? Uh-huh. Sí. Y los avances tecnológicos e industriales destinados para los acontecimientos también pues son unas consecuencias que quedaron pues no solo en Europa, sino pues como en general todo. Bien, muy bien, Iriel. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algo que decir? Profe, yo, Dime, Isabela. pues al final como la guerra mundial hubo consecuencias geopolíticas, o Ujú, sea, como supuso el fin de los cuatro grandes imperios en Europa, el imperio ujú, austrohúngaro, húngaro, perdón,
Sí. El Imperio Otomano, actual Turquía, otomano, ¿cómo? Otomano. Sí. El Imperio Alemán incluía sus partes de Francia y Bélgica y el Imperio Ruso. Muy bien. ¿Quién tiene otra idea? Esto se trata es de que todos participemos, todos. ¿Quién tiene otra idea? Dayana Caterine Tamayo. ¿Está por ahí Dayana Caterine Tamayo? Sí. No te pongo la falta. Miguel Ángel Yepes. Hola, buenas, profe. ¿Qué más, mijo? Ya interveniste, no Bien. importa, pero estás muy bien motilado. Gracias, profe. ¿Qué más? ¿Qué más opinas tú sobre qué otro tipo de consecuencias tuvo esta guerra sobre el mundo? Pero otra consecuencia es que Europa perdió como de ser el continente central, bueno, como perdió el poder económico sobre el mundo. Sí, Y señor. pasó a Muy los bien. Estados Unidos, que ya se convirtió como en el proveedor de casi toda Europa. Reino Unido le quitaron como unas tierras a Alemania, a todos. También se destruyeron carreteras, de todo. Eso fue un acontecimiento grande. Excelente. Muy bien. Entonces, muchachos, toda guerra, y si no mire los desastres que estamos viviendo en este país hace 50 y pico de años en ese enfrentamiento entre el Estado, la FARC, el ELN, el EPL, los paramilitares, los yo no sé quiénes. Muchachos, toda guerra deja consecuencias económicas, deja consecuencias sociales, deja consecuencias políticas. Deja consecuencias políticas, deja unas consecuencias geográficas que junto con las políticas se llaman consecuencias geopolíticas. Entonces, en la parte de la política, acuérdense que el área de nosotros se llama ciencias sociales y la otra se llama ecopolítica. Por eso nosotros en todos estos temas hablamos de sociales, hablamos de economía y hablamos de ecopolítica. Entonces, vamos a la parte política. Desaparecieron unos sistemas políticos, unas formas de gobierno que habían predominado en Europa y en el mundo en ese tiempo. Unos sistemas que se llamaban totalitarios, unos sistemas. ¿Qué quiere decir totalitario? Quiere decir, allá no había elecciones, allá el gobernante llegaba por la fuerza y lo imponían los que más poder tenían y todo ese tipo de cosas. Entonces, esos sistemas que existían en Alemania, que existían en Italia, que existían en Austria-Hungría y en todos los países, y que existían en Rusia, el zarismo, todos esos sistemas desaparecieron desde lo político y se abren camino con mucha dificultad las democracias que hoy tenemos en el mundo y se abren camino el sistema comunista, el sistema socialista, etcétera, etcétera, con todas las dificultades y las cosas negativas que tienen esos sistemas. Eso en la parte política. De alguna manera, muchachos, de alguna manera, podría decirse que, bueno, que las democracias empezaron a hacer camino. Bueno, en la parte geográfica, gravísimo, gravísimo para los perdedores. Los ganadores, con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, con Italia, con Rusia a la cabeza, mejor dicho, le quitaron prácticamente la gran mayoría de las tierras, se las quitaron a Alemania, a Austria, a Hungría, a Turquía, que estuvieron del otro lado.
Y como les dije ahorita cuando hablamos del Pacto de Varsovia, eso que los obligaron a firmar en ese pacto fue lo que hizo que los perdedores se quedaran con la espinita y dijeran, no, esto no se va a quedar así. Esto tenemos que organizarnos y volver a otra guerra, a ver si recuperamos lo que perdimos. Más adelante vamos a hablar de la primera. Bueno, muchachos, devastación total de los países de Europa. Devastación total de los países de Europa. Carreteras, vías férreas, aeropuertos que estaban empezando a ver los primeros en estos países potencia. Todo eso quedó completamente destruido. Completamente destruido. La economía de Europa, completamente destruida, desbaratada, las fábricas se quemaron, las fábricas desaparecieron, se quemaron, etc. Entonces, consecuencias políticas, consecuencias sociales, consecuencias económicas. Las consecuencias sociales también se llaman consecuencias demográficas. Demográfica, el número de gente que había en Europa. Muchachos, oigan este dato. Mal contados, hubo entre 20 y 30 millones de muertos en esa Primera Guerra Mundial. Entre 20 y 30. Entonces, socialmente, ese continente y Asia y África y los que participaron quedaron completamente desbaratados. Además de que las viudas, los lisiados, los cojos, los mochos, los ciegos, los tuertos, todo ese tipo de situaciones, muchachos, fueron consecuencias de esta primera guerra mundial. ¿Qué pasa hoy? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasa hoy con la mayoría de los países que participaron de esa Primera Guerra Mundial? Cuando yo digo de los países que participaron, yo hablo de Francia, de Inglaterra, de Rusia, de Italia, de Portugal, de Estados Unidos, de Alemania, etcétera. Los países. ¿Qué pasa con esos países hoy? ¿Ustedes qué creen? Piensen en las noticias, piensen en que en las importaciones, en las exportaciones, en la tecnología, en ese tipo de cosas. ¿Qué pasa hoy con esos países? ¿Ustedes qué creen? Escucho, muchachos, pero escucho. ¿Ustedes qué creen? ¿Esos países hoy qué son? Pobres, desarrollados, quebrados, o qué pasa hoy con esos países? Iriel está que se muerde la lengua. Yo no sé, profe. Pues desarrollado yo diría que no, porque digamos, pues uno como lo poco que ha visto se ve que todavía, e incluso todavía sigue existiendo el reinado. Algo que, sí, algo que ya digamos que no sé por como en todos los países, incluso todavía se ve el reinado, entonces yo diría que avanzados no. Y en tema de exportación, pues no falta el, como sea, como esa cosa de que siguen como en guerra desde sus corazones, por así decirlo, que las exportaciones, digamos, con los países que pelearon con los, o algo, no permiten el ingreso de eso. O sea, son muy pocos los países que en las exportaciones e importaciones no dejan que esas cosas entren al país. Entonces
Pues desarrollado no. Bueno. Sara María Acevedo, ¿dónde está Sara? A Sara. Sara. Tienes mal el audio. Ya. Señor. Sara, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que es la situación de esos países hoy, de esos países que participaron en la Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial, ¿tú qué crees? Hoy esos países, ¿qué son? Es la misma pregunta que pues que respondió Iriel. Sí, mija, la misma, sí. Pues yo digo que ya esos países, pues las potencias ya tienen muchos avances tecnológicos y están muy desarrollados. Llegando el caso que haya una tercera guerra mundial, pues con tanta tecnología puede acabar con más gente de lo que hubo en las anteriores guerras. Muy bien, muy bien. Valentina Michelle Roldán, ¿está por ahí, Valentina? Hola, profe. Cuéntame, Valentina, ¿tú qué piensas de lo que han dicho los compañeros? Pues yo pienso que es verdad, pues que si hubiera otra guerra, pues sería muy diferente, porque como hay muchos avances, Muy bien. entonces habría mucha más violencia. Bueno, muy bien. ¿Cómo se pronuncia? Darren Joshua Piña Barrero, ¿está por ahí? ¿Sí no? Sí, no. Muchachos, mire. Obviamente que a raíz de la Primera Guerra Mundial, pues ya lo vimos. Cambió la geografía del mundo, cambió la sociedad del mundo, cambió la economía del mundo, cambió la política del mundo, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, muchachos, desafortunadamente, y ya los que participaron de alguna manera lo dijeron, el mundo hoy está dividido entre el mundo de los países ricos y el mundo de los países pobres. Otros dicen el mundo de los países industrializados, como dijo esta última compañerita que intervino, y otros dicen el mundo de los países que están en vías de desarrollo. Hoy el mundo está dividido así. Y muchachos, la mayoría de esos países que participaron de esta guerra, sea que hayan perdido o sea que hayan ganado, hoy son países que siguen dominando el mundo y que siguen teniendo poder sobre los países menos desarrollados. Si usted mira para Europa, hoy Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, y si usted mira para América, Estados Unidos, esos son los países que siguen dominando el mundo y que siguen explotando los recursos naturales de los países en vías de desarrollo para ellos enriquecerse. Entonces, de alguna manera, ese imperialismo y ese colonialismo que esos países pusieron en práctica en la época de la Primera Guerra Mundial, de alguna manera, eso sigue presente en la historia del mundo. Y esos países hoy siguen siendo potencias y siguen dominando el mundo. En esta época han encontrado unos contrincantes, han encontrado unos países que les están haciendo frente, como China y como Corea,
Y entonces eso tiene, una compañerita de las que intervino ahora decía, si ocurre una tercera guerra mundial, esto va a durar lo que duró un bizcocho en la puerta de una iglesia. Esto no es sino que primero que oprime un botón, ese gana. Entonces, esa es la situación del mundo hoy, después de la Primera Guerra Mundial. Yo espero, muchachos, oiga bien, yo espero que a partir de hoy y a partir del trabajo que están haciendo, ustedes ya en cualquier parte, en la casa, en el colegio, en una reunión familiar, ustedes ya están en condiciones de fijar posición, de analizar lo que fue esta primera guerra mundial. Si, por ejemplo, a Noreidi Martínez Vivas Luz, ¿está por ahí? Luz. 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 Se quedó durmiendo Luz. Ana Sofía Castro. Ana Sofía. Hola, Ana Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, mija, bien. Mija, si a usted está sentada en la sala de la casa con el papá, con la mamá, no sé quién, y de pronto nombran la Primera Guerra Mundial, de pronto en uno de esos noticieros, nombran, dicen, bueno, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Y si el papá o la mamá o el que está viendo el noticiero contigo ahí te dicen, mija, ¿por qué se produjo esa guerra? ¿Usted qué le diría? Pues, profe, yo diría que se produjo por el imperialismo y el colonialismo, y pues lo que detonó esa guerra fue el asesinato del archiduque, si no estoy mal, que se dieron Dale. entre varios países que eran las mayores potencias en ese momento, y que trajo consecuencias económicas, políticas, sociales, que hasta hoy todavía se ven reflejadas. Muy bien, muy bien, muy bien. Santiago Muñoz Calderón, ¿está por ahí Santiago? Santiago Muñoz Calderón. Juan Esteban Urueña, ¿está por ahí Juan Esteban? Paso quiz. Paulina Cataño, ¿está por ahí Paulina? Muchachos, esta pregunta. Dado el caso de que estén también en la sala, todos los de los 2 décimos están ahí. Y el papá te dijera, la mamá te dijera, mijo, pero dígame con términos sencillitos, ¿qué carajo era lo que esa gente peleaba? ¿Qué era lo que querían? ¿Usted cómo se lo diría con términos sencillos? Yo pensaría que estaban peleando más por poder y por territorio. Eso, bien, estaban peleando por el poder del mundo, estaban peleando por apoderarse del mundo, por apoderarse de las tierras del mundo, por convertirse en más ricos a raíz de lo que los otros tenían. Excelente, excelente. Esta otra preguntita para que miremos el asunto. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasó con Colombia en ese tiempo en el que se desarrolló esta Primera Guerra Mundial? Nosotros participamos, nosotros mandamos soldados, nosotros mandamos comida. ¿Qué hizo Colombia? ¿Ustedes qué creen?
¿Ustedes qué creen? ¿A la 1? ¿Ustedes qué creen? ¿A las 2? No se les ocurre nada. ¿Quién tiene una idea? Así sea una idea loca, no le hace lo que esté pensando. ¿Ustedes qué creen? Susana Castrillón. Susana. Julián Andrea Bustamante. O pues, que se me están durmiendo. Se me están durmiendo. Muchachos, 1914, 1918. Colombia era un país que apenas, oiga bien, que apenas estaba creciendo y apenas estaban fundando las primeras fábricas, estaban abriendo los primeros aeropuertos en las principales ciudades del país, etcétera, etcétera. Estábamos empezando a exportar. Estábamos empezando a exportar. Profe, perdón. Dale, dale. Lo que yo leí era como que ¿cómo se dice? Un desarrollo muy importante después de la Primera Guerra Mundial fue la aviación. Porque ¿La fue qué? la aviación. Ajá. Pues los aviones Listo. civiles se utilizaron para el conflicto, entonces ya después lo utilizaron como para el correo, para transportar pasajeros. Bien, muy bien. Muy bien. Entonces, como les digo, se estaban abriendo los principales aeropuertos. Después los aviones viejos que quedaron de allá vinieron a parar acá y sirvieron para lo que la compañerita está diciendo. Muchachos, Colombia, el presidente de Colombia se llamaba José Vicente Concha en ese tiempo y el jefe de las relaciones con el exterior era don Marco Fidel Suárez, el coterráneo de nosotros. Entonces Colombia dijo, nosotros no nos vamos a meter en ese cuento. Nosotros nos vamos a mantener neutral, ni vamos a estar para el lado de Estados Unidos y de Francia y de Inglaterra, ni vamos a estar para el lado de Alemania. Pero eso lo dijeron en teoría. En teoría. A la hora de aplicar ciertas cosas, siempre tendieron a estar del lado de Estados Unidos y del lado de la Gran Bretaña y en contra de la economía y de las ideas de los otros. Sin embargo, físicamente no participaron. Ellos no mandaron allá ningún soldado ni ninguna cosa en esta primera guerra mundial. Después veremos qué pasó en esta primera guerra mundial, después veremos qué pasó con la segunda. Sin embargo, muchachos, un país que apenas empezaba a desarrollarse económicamente, sí vivió una crisis económica muy tesa como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial. ¿Por qué vivió una crisis económica? Porque lo poquito que se empezaba a exportar, especialmente el café, que se exportaba para Estados Unidos y para algunos países de Europa, entonces como esos países se ocuparon en la guerra, no volvieron a comprar esas cositas y todo eso se quedó aquí en Colombia. Entonces vino un desempleo, entonces vino la miseria, entonces vino un montón de cosas. Entonces, de alguna manera, oiga bien, de alguna manera, sí vivimos nosotros las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial. Muchachos, ¿les quedó claro lo concerniente a la Primera Guerra Mundial? Usted ya está en condiciones de hablar, de discutir, de debatir. Si alguien se los propone sobre este asunto. ¿Sí? Bueno. El tema siguiente, muchachos, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial. Espérenme un momentico,
yo trato de ubicar por aquí un asunto y si nos da, hablamos sobre el asunto. Profe, yo tengo una duda. Pues Dime. no es nada el tema de, pues, de las guerras mundiales, sino que pues, mientras te haces eso ahí, yo Sí. tengo la duda de la actividad 4, el Dime. punto 3, dice que son los sistemas económicos y que es la economía de la vida cotidiana. Entonces yo Sí. le pregunto si los sistemas económicos vienen siendo los mismos que los sectores económicos, o sea, viene siendo como lo mismo. No, mija, los sectores económicos son el sector primario, sector secundario, sector terciario, sector cuaternario. Y los sistemas económicos son el capitalismo, el comunismo, el liberalismo económico, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Mi amor, no lo hagas daño. Amor. Compañerito Edward. Sí, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿Le hermano. doy de una vez al asunto o qué? Dale, Ojo. sí. Dale, muchacho. Entonces, ¿Cuánto nos queda? Nos queda como 20 minuticos, ¿sí o qué? nos quedan como 20 minuticos, sí. Listo, suficiente, hermano, porque estos pelados, vamos a ver si los despertamos acá con alguna cosita. Dale. Muchachos, buenos días a todos. Vean, recuerden que una de las actividades que ustedes tienen tiene que ver como con esta tabla que dice verdad, justicia y reparación. Eso hace parte, pues cuando hablamos de verdad, justicia y reparación, hace parte de una cosa que se llama en nuestro país JEP. J-E-P. ¿Quién me dice ahí como para empezar qué es la JEP? Ahí como para que entremos en calor. ¿Qué Profe, significa JEP? ¿Qué características puede tener esto? ¿Cómo surgió? ¿A qué se debe? Bien pueda. ¿No es la Jurisdicción Especial para la Paz? Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y esto cuándo se creó? ¿Usted qué cree? ¿Con qué finalidad? Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué crees tú? ¿En qué momento se creó esto o ya existía dentro del ordenamiento jurídico colombiano? ¿Qué características puede tener? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? A ver. Listo, muchachos, vean, la JEP, como dice la compañerita, significa Jurisdicción Especial para la Paz. Fue creada después de la firma del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. ¿Por qué se creó una justicia especial para la paz? Porque si nosotros queríamos alcanzar una paz, que el proceso de paz fuese exitoso, obviamente los que cometieron tantos crímenes no iban a firmar un proceso, o más bien no iban a firmar, digamos, la paz, pues para irse a pagar 60 años de cárcel, ¿cierto? Eso se llama justicia transicional, es decir, en determinados conflictos en el mundo, para que haya paz, tiene que decírsele a los participantes, como vea, tirémonos pasito. Si usted depone las armas, no le vamos a dar 60 años de cárcel, le vamos a rebajar las penas. Es decir, se flexibiliza la cosa. Entonces la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, es diferente, un poco diferente a todo el ordenamiento jurídico colombiano. Y está basado, como lo vieron ustedes en la guía, muchachos,
en 3 principios. El primer principio es el principio de verdad. La JEP tiene la responsabilidad de esclarecer qué fue lo que pasó durante más de 60 años en este conflicto armado en Colombia. Es decir, mostrar quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, en dónde ocurrieron los hechos, qué características, etc. La JEP también tiene que ver con todo el asunto de la justicia. ¿Qué tipo de penas van a tener los que participaron como victimarios, como víctimas en este, victimarios, perdón, en este conflicto? Penas, etcétera. Y la JEP también tiene que encargarse de un proceso que se llama reparación. Antes de yo entrar en detalles, muchachos, yo quiero que ustedes hagan como una especie de jueguito, una especie de dinámica. Acá les diseñé una actividad, ya se las voy a mostrar. Ustedes tengan ahí a la mano, preferiblemente desde el computador, preferiblemente, para que vean más grande, digamos. Voy a ir acá donde dice Mike, aquí debe estar. Por aquí está. Aquí. Verdad, justicia y reparación. Entonces le voy a dar acá. Están visualizando, ¿cierto? Compañerito Soto. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí o no? Sí. Profe, sí se ve. Listo, perfecto. Esperemos que cargue. Entonces yo le voy a dar acá simplemente para explicarles y ya lo voy a detener. Pues lo voy a dejar ahí. Entonces, hay 3 grupos. Derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación. Verdad, justicia, reparación, todos 3 son derechos que tienen las personas. Ojo, hay que partir de eso, no es cualquier cosa, son derechos. Entonces usted simplemente va a mirar acá en 5 minuticos, las, dónde vamos a clasificar, en qué grupo. Si en el de la verdad, en el de la justicia o la reparación, algunas ideas. O, sí, por ejemplo, ¿dónde voy a clasificar? Proceso de construcción. ¿Dónde lo pondrías tú? ¿Hace parte de la verdad, hace parte de la justicia o hace parte de la reparación? Profe, al derecho de la reparación. Listo, listo, pero espere, usted lo va a poner ya mismo, le comparto el link. Listo, lo pondrías acá. ¿Usted dónde va a poner este verbo? El verbo juzgar, ¿hace parte de cuál de sus procesos? Derecho a Ante la la verdad. justicia. Ah, bueno, sí. Pondríamos acá. En total son 9 por 3, son 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Son 27 ideas que vas a clasificar. Listo, vamos a poner entonces, dices que acá. ¿Dónde pondríamos todo este proceso tan difícil del perdón? Reparación. Pues, vale, ¿dónde vamos a poner las diferentes versiones de los hechos? Verdad. En la verdad. Bueno, entonces, como ya entendieron, no les voy a hacer, les voy a dejar a ustedes con este enlace. Voy a darle aquí, si necesitaremos 5 minutos, yo no creo que tanto. Vamos a dejar en 4. Y entonces ustedes cuando les aparezca deben poner su nombre. Por ejemplo, Iriel, ¿cierto? Iriel, si puedes el apellido y el grupo para saber. Y acá me va a aparecer como resultados en tiempo real. Entonces, démosle pues a aplicar a esta actividad y ya mismo se las voy a compartir. Ahí dice, listo, mis estudiantes, set assignment, listo. Y digámosle que no, acá no lo repitamos. Start again, no, dejémoslo ahí.
Aquí va el enlace que voy a poner en el chat. Voy a dejar de compartir un momento. Y listo. Voy a poner acá, activo el chat. Ojalá todos, desde su celular al computador lo hagan. Apenas lo hagan en estos 4 minuticos, ahí sí empezamos a profundizar en algunas cositas. Con el mero ejercicio les va a quedar muy claro de qué se trata el asunto. Denle pues a ver. Ahí está el enlace en el chat. Si tienen problemas me dicen. A ver, yo voy a volver aquí a la actividad y vamos a mirar si ya hay personas que estén. Profe, ¿no puede empezar cuando entre de una vez o toca esperar que usted nos dé como... No, se puede ingresar de una, porque ya el enlace está compartido, entonces yo voy a mirar acá en mis resultados a ver si ya se conectó alguno. Aquí 9:39, no tiene límite de tiempo, todavía no hay resultados. Listo. A ver, ya se conectaron. ¿Quién se conectó ya? Voy a ir aquí a mis resultados a ver qué dice por acá. Ya te dio Iriel. Sí, profe, ya. Y los otros ya están conectados. Bueno, acá me deben enviar los resultados. Todavía no me aparece. Bueno. ¿Y cómo va? Está muy difícil, Iriel. Más o menos. Vamos a abrir, por ejemplo, esta. A ver, aquí todavía no hay ninguno. ¿El enlace sí funciona o no? Perfecto. Hola. Chao, hijo, chao. 2 minuticos, muchachos. Entonces ponen el nombre, el grupo. Y al final le dan submit, que significa como enviar. Ojo, no deje que se les acabe el tiempo. Tienes que darle submit para que me envíen los resultados. Si Profe, no, hola. ¿puede dar un poquito más de tiempo? Yo apenas entré. Pues no me quería dar el link. Ah, no, dale de una. Si necesitan que te mande otro enlace, lo hago. Podemos crear otro enlace si es necesario. Pero alguien ya terminó. Porque aquí no me llegan los... Parece como si nadie estuviese vinculado. Será ya hoy. A ver, a ver. Aquí ya hay dos que realizaron la actividad. Vamos a empezar a mirar. 2 resultados. Ya hay 4. En promedio, el promedio, digamos, de acierto es de 18.8 sobre 27. Y dice por acá que hay 4 estudiantes. Evelyn Guzmán tiene correctas 17. 17 correctas.
Hasta ahora está ocupando como el... Ah, no, por acá está Miguel Ángel Yepes también, que tiene 19 correctas. Iriel también 19, 8 incorrectas. Manuela Aguilar tiene 20 correctas. ¿Y quién más por acá? ¿Quién más? Vamos a mirar. Voy a volver a darle aquí a ver si. Ya hay 15. Si me refresca estos resultados. 15 ya. Profe, no, eso a mí, o sea, yo entré y lo estaba haciendo y ni siquiera me dio tiempo ni nada. O sea, ¿sí me entiende? No me dio tiempo de solucionarlo todo. ¿No le dio tiempo? No, pues yo les puedo compartir de una acá otra vez. Así nos aparezcan otros resultados, no se preocupe. Voy a mirar aquí esto y ya lo vuelvo a compartir y a la vez yo también lo voy realizando con los que no han podido hacer. Dice Evelyn acá, 17 correctas. Manuel Aguilar, Tatiana Peña, Daniela Céspedes. Vale, les comparto entonces la actividad otra vez con otro enlace y de una me pongo yo a solucionarlo para que pueda también explicarles. ¿Listo? Aquí voy a volver a compartir. Profe, lo volvemos a hacer todo. Lo volvemos a hacer. No es necesario. Los que ya lo hicieron, no. Para que me quede ahí el registro. Era como para que ustedes hicieran ahí como algo. No, ustedes ya los que lo Profe. hicieron me van a ayudar a mí a hacerlo acá. Hola. Profe, es que Dígame. yo he tenido problemas con el internet y no me alcanzó el tiempo para realizarlo. Pues no me salieron respuestas correctas porque se me cerró por el internet. Listo, no, ya mismo le voy a volver a compartir otro enlace y lo puede volver a hacer, no hay ningún problema. Entonces, aquí en el chat lo pongo, ustedes lo van haciendo y yo también me voy a poner a hacerlo con ustedes para poder explicarles bien. Vuelvo acá. Ahí compartí otra vez el enlace. Pueden hacerlo mientras tanto. Vea pues, muchachos. Ahí todos están viendo. Entonces me van ayudando, por favor. Perdón, digamos que tiene que ver con todo este proceso de la reparación. ¿Qué, cómo y por qué ocurrió? ¿Dónde ponemos esto? En la verdad. En la verdad. Juzgar. Justicia. Juzgar. No juzgar, sino juzgar. Justicia. Sancionar. En el de la justicia. Justicia. Autoridades judiciales que actúan, fiscalía, jueces. Justicia. Justicia. Tipificación de delitos, si son de lesa humanidad, si son menores, si son graves. En el de la justicia. Justicia. Circunstancias en las que se dieron las atrocidades. Creo que Verdad. reparación. Circunstancias en las que se dieron las atrocidades hace parte del derecho a la verdad, el esclarecimiento. Investigar. Justicia. Pues verdad también, pero sobre todo justicia, ¿cierto? El Estado debe acompañar a las víctimas en sus reclamos y exigencias. Justicia. Justicia. Las diferentes versiones de los hechos. Verdad. Proceso de construcción o de reconstrucción. En la reparación. Muy bien, todos pueden ayudarme. Atención de víctimas. En la justicia, creo. Atención de víctimas. La atención de víctimas hace más parte de los procesos de reparación. Que además son muy complejos porque requieren un acompañamiento. Ahorita les digo apenas. Reconocimiento de las violaciones cometidas, victimarios y víctimas. Verdad. Lugar donde se encuentran los desaparecidos o asesinados. Verdad. Verdad.
Verdad. Derecho a acudir a los tribunales. Justicia. Luchar contra el olvido. Reparación. Díganme pues. Verdad. Ya, eso hace parte de la verdad, pero este proceso de la lucha contra el olvido es más un proceso que según la teoría hace parte de... La reparación. La reparación. Sí, porque por eso también se ponen monumentos, se conmemora, se celebra la vida como un proceso de reparar a las víctimas. Asegurar la no repetición de las violaciones. Justicia. Ese hace más parte de reparación. Esclarecimiento de los hechos. Se me acaba el tiempo. Pago en dinero. Reparación. Reconocer en lo posible lo que se tenía antes de la catástrofe. Verdad. Verdad. Ese hace un poco parte de la reparación. Ya les voy a explicar. Entrevistas, la investigación, todo esto. Yo lo voy a poner entrevistas. Hace que se me acabe el tiempo. Combatir la impunidad. Combatir la impunidad. A la reparación. Listo, es que no nos dio. Vale. Voy aquí a hacer algo. Aquí alguito y ya les voy a mostrar entonces y les explico. Yo creo que ya con eso casi que termino. Eduardo, acuérdate del registro. Ya se nos acabó, ¿cierto? No, sí. Sí, se nos acabó. Se nos acabó, sí. No, listo. Muchachos. Acá está pues como el resumen, pero después en un ratico volvemos. Nos quedamos ahí cortos, después les hago otra actividad con más tiempo. Me di cuenta que les di muy poco tiempo al hacerla. Entonces, profe, gracias, ¿no? Que copien la asistencia, ¿cierto? Sí. Eso les puede ayudar un poquito a hacer esas actividades. Bueno, primero 10-1. Bueno, sí. Wilson, ¿cómo estás? Es que Valentina me dijo que por favor ayudara por acá, que no había podido entrar a clase porque él estaba, pues como que tenía problemas de conectividad. Valentina de 10-1. 10-2, Valentina González Morales. Ah, bueno, espérame un momentico que terminan los de 11 y la copiamos. Profe, lo que pasa es que el Honorary tiene problemas con el internet, a ver si le puede poner la... De 10-1. Sí, profe. Es Luz Honorary Norey. Martínez Vivas. Sí. Norey es que con... Lo voy a poner así. Ahí me disculpo. Luz Norey Martínez Díaz, 10-1. Vivas. Ah, Vivas. Gracias. Vivas. Listo. La actividad está bien. Muy poco tiempo. ¿Qué le mejor? ¿Y qué entendieron? Poco tiempo, profe. Mientras los de 10-2 nos dicen, escriben en el chat, ¿qué entendieron? ¿Qué entendieron de eso? Haciendo esta actividad, o sea, de esos procesos, ¿verdad? Justicia, reparación. ¿Será que es suficiente? ¿Cómo va Colombia? ¿Se han investigado? ¿Colombia va bien o mal en todo eso de la G? Pues para mí va mal, porque no todo lo cumplen. Porque es La muy impunidad, difícil. más que nada. Edward, ¿me permites, Edward? Yo creo, yo voy a intervenir y si de pronto nos sacan, entonces, bueno, quedo sacado. Muchachos, vean. El cuento de la JEP es un proceso muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué razón? Porque la JEP, ya Edward les dijo al comienzo, surgió pues de esos acuerdos de paz y es como el organismo
encargado de ejercer las funciones de la Corte Suprema de Justicia en la justicia ordinaria, por decirlo de alguna manera. Entonces la JEP es como otra Corte Suprema de Justicia para juzgar a guerrilleros, a paramilitares, a toda esta gente que haya hecho parte del conflicto. Desde el mismo momento en que se hizo el acuerdo de paz, el Centro Democrático, que es el partido de gobierno en estos momentos, no estuvo de acuerdo con esos acuerdos de paz, que porque la JEP no iba a castigar a los guerrilleros, que la JEP no iba a castigar, en fin, o que si los iba a castigar iban a hacer castigos muy sencillos, muy poco ejemplares. Y de hecho hay un montón de gente de la FARC, 6, 7, que están en el Congreso de la República como consecuencia de la aplicación de lo que se acordó a través de la JEP. Como el Centro Democrático y otros partidos políticos y otra gente no estuvo de acuerdo con esos acuerdos y ellos llegaron al poder, entonces empezaron a ponerle obstáculos a todas las cosas que la JEP trata de hacer. Primer obstáculo, dentro de los acuerdos de paz a la JEP tenían que darle un montón de plata para que funcionara. Este gobierno empezó a negar esas platas, empezó a negar esas cosas y empezó a poner obstáculos. Entonces, por eso la JEP, como dijo una compañerita y ahora, va mal, no funciona bien, porque no tiene el apoyo oficial para que funcione. Entonces, esa es la situación en estos momentos de ese organismo. Está funcionando a medias y siempre tiene el obstáculo del gobierno y siempre tiene la oposición del gobierno. Incluso muchos dentro del gobierno y otros partidos políticos han propuesto que se acabe, que ese organismo no tiene razón de ser. Y ahí está la lucha y ahí está la pelea. Entonces, esa es la situación de ese organismo, muchachos, en Colombia. ¿Ya se registraron todos? Sí. Muchachos, ¿se registraron todos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, muchachos, mire, se nos acabó el tiempo. Para estos temas siempre el tiempo es corto. En la próxima clase yo pienso que volvemos a retomar un poquito de esto y en el caso mío trabajamos lo correspondiente a la Segunda Guerra Mundial que se nos quedó en el tintero. No nos alcanzó el tiempo. Espero, muchachos, que esto les haya servido de algo. Esta parte de los acuerdos de paz es completamente complicado porque la derecha en Colombia, los ricos, los que tienen el poder, no están de acuerdo con que se hayan firmado esos acuerdos y entonces no dejan que la JEP funcione. Eso mejor dicho, le han inventado un montón de cosas, incluso a los que hacen parte de la JEP los han investigado, que porque robaron, que porque yo no sé qué. Entonces, no es fácil. Y obviamente que dentro de los acuerdos de paz, acuérdense lo que hablábamos ahora del Pacto de Varsovia en la Primera Guerra Mundial, dentro de los acuerdos de paz siempre hay inconformes, obviamente. Y como consecuencia de esa inconformidad, un montón de guerrilleros se volvieron para el monte, están en Venezuela, están en yo no sé dónde, siguen matando, y esta discusión sigue porque son las 10 y viene el otro ciclo. Hasta luego a Sí, todos. Soco, voy a cerrar. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, muchachos. Chao, que estén bien.